volvemos a dar gracias, Señor, por tu infinito amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu paciencia, Señor. Te agradecemos que tú hayas querido tener una relación con nosotros. Te agradecemos. Quizás no tenemos palabras para poder expresar nuestro agradecimiento y quizás ni siquiera sabemos lo mucho que tenemos que agradecer, Señor. Pero en lo poco que entendemos, Señor, te agradecemos que tú hayas querido tener una relación con nosotros, que tú nos hayas atraído hacia ti, Señor, que tú hayas querido, Señor, pues declararnos como parte de tu familia, Señor, tus hijos. Agradecemos que tú nos hayas hecho parte de tu cuerpo, tu iglesia, que nos hayas permitido llegar hasta aquí, a esta iglesia local en sus pasos. Te agradecemos, como dijimos hace un momento, por la experiencia tan linda de adoración que tuvimos el domingo pasado durante el culto y luego durante el tiempo de compañerismo y luego durante el tiempo de la limpieza y luego las conversaciones que tuvimos luego de que todo el mundo se fue, algunos de los que nos quedamos aquí, Señor. Te bendecimos, tú eres bueno, tú eres fiel, tú no cambias, Señor, y tú en tu plan soberano has querido pues que nosotros estemos en este lugar aún en este día, Señor. Te imploramos que abra los ojos de nuestro entendimiento. Yo te ruego que me ayudes, Señor, que desates mis labios, que me permitas compartir, Señor, aun cuando soy bien inadecuado, las cosas que tú me has compartido, Señor, y que como resultado de lo que hagamos en esta noche, al salir de aquí, te amemos más, Señor, mejor, con más pureza, con más limpieza, y que haya una determinación más firme de querer seguir los pasos, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos, para su gloria. Amén. Mire su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, el Salmo 104, por favor. Salmos 104. Abra su Biblia ahí, póngale algo, vamos dentro de unos momentos a leer esa porción bíblica a manera de introducción a lo que nos resta de este handout que tenemos, que hemos estado considerando desde que entramos en este ciclo de Matete, que hemos titulado Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Levantando la mano, por favor, ¿será que alguien me pueda decir cuál es el tópico primario que estamos cubriendo en este ciclo de Matete? ¿La qué de Dios? La providencia de Dios, la providencia de Dios. La providencia de Dios está íntimamente ligada con lo que se conoce como la soberanía de Dios. En nuestro estudio, desde el primer día, hemos estado considerando varias preguntas. Las mismas pueden resumirse en dos preguntas. Una, ¿de qué manera la soberanía de Dios en la providencia? Otra vez, las dos cosas están unidas, son inseparables. ¿De qué manera la soberanía de Dios en la providencia se relaciona con nuestras decisiones y nuestra responsabilidad humana? Esa es una de las preguntas que hemos estado considerando. La hemos atendido, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a ella de distintas formas, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera la soberanía de Dios en la providencia? Dios es soberano. Lo que acontece cae dentro de lo que conocemos como la providencia de Dios. La pregunta entonces es, si eso es de esa forma, ¿de qué manera la soberanía de Dios en la providencia se cruza, ¿verdad? Interviene, se relaciona con el pecado? Porque Dios es bueno, Dios es puro, Dios es santo. ¿Cómo se cruza entonces con el pecado, el mal y el sufrimiento del mundo? Si Dios es soberano y todo está bajo el control de Dios, entonces, ¿por qué el sufrimiento que hay en el mundo ya ha acontecido a través de la historia de la humanidad? Ahora bien, ¿qué es la providencia divina de Dios? Alguien dijo que la providencia divina de Dios, en esencia, consiste o es expresada en la continua relación que Dios tiene con la creación, con todo lo que Dios ha creado. Hay algo que se conoce, un documento, un pronunciamiento, una proclamación que se conoce como el Catecismo de Heidelberg,
Y en ese documento se define la providencia de Dios de esta forma. Se dice de la providencia de Dios de que es, escuche por favor, lo siguiente: es el poder de Dios omnipotente presente en todo lugar. Providencia de Dios es el poder del Dios omnipotente que está presente en todo lugar, por el cual Dios sustenta y gobierna el cielo, gobierna la tierra y gobierna todas sus criaturas de forma tal o de tal manera, si usted quiere, que todo lo que la tierra produce, por ejemplo, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas y las pobrezas, en esencia, todas las cosas, escuche, no acontecen sin razón alguna como por azar. No es así. No es por accidente, no es por azar, no es por casualidad, no es por suerte, bajo ninguna consideración, sino que todas esas cosas acontecen, ¿verdad? Si hay esterilidad, si hay fertilidad, si hay lluvia, si hay sequía, si hay salud, si hay enfermedad, si hay riqueza, si hay pobreza, cada una de esas cosas acontecen por el consejo y la voluntad de Dios. En esencia, esa es una muy buena definición de lo que la soberanía, mejor dicho, la providencia de Dios es. En otras palabras, lo que ahí se sugiere, en ese documento se sugiere, es que la providencia es la creencia, lo que usted y yo creemos, de que Dios, escuche que es importante, Dios en su bondad, porque Dios es bueno, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que nosotros decimos todos los domingos. Que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. It's the goodness of God, diríamos en inglés, ¿no? Es la creencia de que Dios en su bondad, no solamente en su bondad, sino también en su poder, Dios hace distintas cosas en su creación, y tú y yo somos parte de esa creación, además de ser parte del pueblo de Dios, que es aún más significativo. Dios en su bondad y su poder preserva, Dios acompaña, Dios sostiene, Dios dirige, Dios gobierna alguna de sus criaturas. Todas sus criaturas. Muy bien dicho. Gracias por eso. Dios gobierna todas las acciones. Algunas cosas están bajo el gobierno de Dios y otras no. Dios gobierna todas sus criaturas. Dios gobierna todas sus acciones. Dios gobierna todas las cosas. Dios gobierna desde la estrella más grandiosa, Júpiter, que es nada comparado con otras estrellas, ¿verdad? Más grande en su galaxia, hasta el gorrión. Por eso es que este ciclo lo hemos llamado: si Él cuida de las aves, lo más infinito, lo más que no tiene relativamente mucho valor, cuidará también de mí. Así que Dios cuida de todas las cosas. La Escritura enseña, entre otras cosas, que Dios es el creador. No solamente Dios creó las cosas, algunas personas dicen, sí, Dios creó todas las cosas, pero se desapareció. Ya no está envuelto en los asuntos, en the affairs of his people. No, de ninguna forma es así. Dios, enseña la Escritura, es el creador, Dios gobierna todo, y Dios lo gobierna, lo crea y lo gobierna para su alabanza, para su gloria, ¿verdad? Y lo hace por medio de su sabiduría, por medio de su poder, por medio de su justicia, por medio de su bondad. Mi alma alaba a Dios porque Dios lo hace también. Dios gobierna por medio de su misericordia. Amén. Eso es importante para nosotros. Sabemos que Dios es quien da la vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios sostiene la vida y Dios quita la vida. Amén. Ninguno de nosotros va a estar en este lado de la eternidad más del tiempo que Dios ya ha preestipulado, ¿verdad?, que usted y yo podamos estar. Así que podemos decir con certeza que vemos la enseñanza a lo largo de todo lo que cubre la palabra de Dios, la Biblia, de esta enseñanza de que Dios es quien da vida. Dios renueva, Dios ve, Dios vigila, Dios observa, Dios salva cuando tiene que salvar, Dios protege, Dios preserva, Dios dirige. Amén. Dios enseña, Dios gobierna. Nosotros nos cogemos days off, pero Dios no coge days off. Dios trabaja constantemente, Dios sostiene.
Cada una de esas cosas Dios hace particularmente, que es el enfoque en este momento que estoy tratando de enfatizar, sobre su creación. Otra vez, sobre su creación Dios renueva. Dios está mirando su creación. Dios vigila su creación. Dios observa su creación. Dios protege su creación. Dios preserva su creación. Algunos cristianos erróneamente se desligan, se divorcian totalmente de proteger el medio ambiente, la creación, como si eso fuera una exclusividad de la gente de la izquierda o de los locos desquiciados que no creen en Dios. No, de ninguna forma. Ellos posiblemente estarán fuera de orden, ¿verdad? Se han ido a los extremos, como muchas veces nosotros nos vamos a los extremos también. Pero no, dice la Escritura que Dios cuida, Dios protege su creación, ¿verdad? Y Dios la sostiene. Y es todo en su creación, sobre todo el pueblo de Dios. Yo quiero que entonces veamos en la Biblia el Salmo 104 a manera de introducción, ¿verdad? Esto me parece prudente que lo hagamos antes de tratar de cubrir, yo creo que son 2 o 3 puntos que nos quedan de este handout, de este material escrito que se le ha provisto a ustedes, donde están los blancos y eso. Y probablemente entonces, si el Señor no ha venido o si Él tiene otro plan, pues ya la próxima semana vamos a tener un material nuevo. Pero mire entonces, ahí en el Salmo 104, ¿verdad? Donde vamos a ver precisamente lo que yo acabo de señalar en este momento. Dios es el que da vida, Dios renueva, vigila, observa, salva, protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene, cuida, todo en su creación. No hay nada que esté exento de eso. Quizá usted y yo hemos leído este Salmo en algunas ocasiones sin percatarnos de que aún el encabezamiento que tiene, por lo menos la versión que yo tengo de la Biblia, es que Dios ¿qué? Dios cuida de su creación. ¿Ya? Y ese cuidado es parte muy esencial, muy integral en lo que nosotros estamos considerando en esta providencia divina de Dios que está íntimamente ligada con la soberanía de Dios. Versículo 1 de Salmo 104 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Él es el creador de todas las cosas. Right? Fíjese. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Te has engrandecido. Está hablando de la creación, porque está hablando de que Dios cuida y protege su creación. All right? Versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura, está hablando de Dios, que extiende los cielos como una cortina, ese es Dios, que establece su aposento entre las aguas, ese es Dios, el que pone las nubes por su carroza, es Dios, el que anda sobre las alas del viento, es Dios, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Versículo 5, Él fundó, creó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida porque Él la está cuidando. ¿Cómo usted armoniza eso con lo que dice el libro de Apocalipsis? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Que en este momento no vamos a intentar contestar en este momento, pero dice la Escritura que no será removida. ¿Ok? Versículo 6. Con el abismo como con vestido la cubriste. Es Él la cubriste. Ahí, no sé si puede ver el elemento de protección ahí, de cuidado, ¿verdad? Presente. Right? Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. Dios cuida, Dios gobierna, Dios controla todo en su creación. Les pusiste término, el cual no traspasarán. Y usted y yo somos parte de esa creación y Dios, Job 14, nos dice precisamente eso, que Dios estableció un término en la vida nuestra, que usted y yo, por más que nos esforcemos, por más que nos cuidemos, por mejor que sea nuestra dieta, por más excelente que sean nuestros cuidados en términos de ejercicio y todo ese sinnúmero de cosas, hay un término que Dios ya estableció, el cual usted y yo no podremos nunca jamás superar. ¿Ok? Versículo 10. Tú eres el que envía la fuente por los arroyos, soberano,
va entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, aparte de su creación, mitigan sus celos asnos monteses, a las orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega, soberano, cuidando su creación, los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para la... En todo esto Dios está trabajando, Dios está ocupado, ¿ok? Está pendiente. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios cuida de su creación. Se llenan de savia los árboles ¿de quién? Porque Él es el dueño de todo. ¿Eh? Los cedros del Líbano que Él ¿qué? Plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas. Él hizo ese Dios, el que pone es Dios. No sé si está mirando, ¿verdad? Se está percatando de por qué estamos leyendo esto. Ponen las tinieblas y es de noche, y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar ¿de quién? De Dios, porque Él es el gran proveedor por encima de todas las cosas. Y Él cuida, Él protege. Él no creó las cosas, creó lo que creó y se olvidó de eso y nunca más se recuerda de eso. No. Él hace todas las cosas que señalamos, renueva, ve, vigila, observa, salva, protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene, de todo en su creación. ¿Qué versículo me quedé? 22. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el hombre y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan ¿en quién? En ti, porque Él es el soberano. Esperan en ti, esperan en tu providencia. ¿Para qué? Para que les des su comida ¿a qué tiempo? A su tiempo que Él ha estipulado. Le das y ellos hacen ¿qué? Recogen. Abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito, la vida y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación ¿en quién? En Él. Y me regocijaré, no en la creación, no en los beneficios de la creación, sino ¿en quién? En Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Todo el mundo lea conmigo. Bendice, alma mía, a Jehová, aleluya. Y el salmista en otra versión, en otro salmo dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno de sus beneficios es que Dios cuida precisamente de su creación. Así que, como dije hace un momento, estamos aquí pues considerando estas primeras notas en este ciclo de matetes, el cuida de las aves, cuida también de mí. Hemos estado considerando lo que hemos identificado como el trato y la atención preferencial. En otras palabras, que Dios le da preferencia a su pueblo. Dios trata con preferencia a su pueblo. Esa es una verdad sumamente importante y hay que cogerla con pinzas. Porque eso no quiere decir que el hecho de que Dios trate con atención y de forma preferencial a su pueblo, Dios rechaza en su cuidado
al resto de la creación, al resto de los seres humanos. Amén. Para Dios no funciona de esa forma. Aún la Escritura dice que el sol sale ¿para quién? Para todos, y la lluvia cae para todo el mundo, ¿verdad? Así que pues, pero eso que acabo de decir en este momento es simplemente en respuesta a algunas cosas que están aconteciendo, donde pues se da la impresión de que Dios prefiere a uno y a otros no, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues necesitamos ser sumamente cuidadosos cuando tratamos de procesar ideas como esa. Tenemos creo que son 5 proposiciones. La primera está en la página número 4 de sus notas, que sugiere lo siguiente, que en muchas ocasiones, infinidad es la palabra que pusimos, el pueblo de Dios ha sido rescatado del peligro y del mal, y ha sido rescatado por un poder superior al poder de la naturaleza, a las leyes de la naturaleza, si usted quiere, y frecuentemente en formas que son contrarias al curso normal de la naturaleza, y no vamos a quedarnos ahí porque eso lo hemos visto ya varias veces. La segunda proposición es que la providencia divina de Dios provoca que las causas naturales, todo lo que acontece que es natural, nuestra conducta, el libre albedrío del ser humano, las iniciativas que tú y yo nos tomamos, las condiciones del tiempo, todo ese número de cosas que encajan dentro de lo natural, Dios provoca que estas cosas trabajen juntas de una forma extraña, pero en última instancia para el beneficio del pueblo de Dios, y en ese contexto consideramos la jornada de José de Egipto y la providencia de Dios en la vida, o la jornada, si usted quiere, de la reina Esther. La tercera proposición sugiere que la providencia divina de Dios gobierna los asuntos de su pueblo. En ese proceso, los medios más poderosos empleados para la destrucción, si usted nota, la palabra destrucción está ennegrecida, está subrayada, ¿verdad? Los medios más poderosos empleados para la destrucción del pueblo de Dios no tienen efecto, no consiguen destruir al pueblo de Dios, y vimos ejemplos bíblicos y hablamos de muchos incidentes en la historia de la redención donde el pueblo de Dios ha estado envuelto, que ese ha sido el caso. Mientras más la iglesia es perseguida, más crece, más fuerte, más limpia, más pura. Y señalamos, entre otras cosas, que en el presente la iglesia más saludable, más grande, donde hay la mayor cantidad de cristianos, no es en el occidente, no es en Estados Unidos, no es en Argentina, no es en Colombia, no es en México, no es en Costa Rica, es en un país comunista que se llama China. Ahora, explíquese usted eso. Y entonces también dijimos en ese contexto que los medios más débiles empleados para su protección tienen éxito. Y entonces nos quedamos ahí considerando el hecho de que pues Dios no escogió personas ilustres con abolengo, con mucho intelecto. Dios puede utilizar esporádicamente algún tipo de persona que encaje con esas características, pero normalmente es lo débil, es lo rechazado, es lo que no es nuevamente. Es lo débil que, como la Escritura nos dice, pues con tanta claridad, ¿verdad? Entonces, pues llegamos ahí a la cuarta proposición, si no me equivoco, y esa cuarta proposición me parece que la comenzamos, o no sé si la comenzamos. Vamos a ver entonces, vamos a ver esa. Gracias a la providencia de Dios, no todas las cosas son gobernadas por causas naturales. No todas, algunas, la inmensa mayoría de las veces sí. Y gracias a ello, a el hecho de que no todas las cosas son gobernadas por las causas naturales, y esa acción es producto de la providencia divina de Dios, gracias a ello, muchos han sido, escriba esto, convertidos del mal camino que por mucho tiempo anduvieron. Y el ejemplo clásico de eso entonces es el apóstol Pablo, que en su momento, previo a su conversión, era llamado Saulo de Tarso, y la Escritura nos dice en el libro de Hechos, ahí Hechos 9, de 1 y 6, y si tienen su Biblia, háblala por favor, en Hechos 9, por favor, se lo agradezco. Nos dice la Escritura que Pablo, un hombre que anduvo en un muy, pero que muy mal camino,
al punto de haber participado. Probablemente Pablo mató cristianos, pero sabemos sin duda que él estuvo envuelto, él consintió, él participó, él aprobó, ¿verdad? Y él se gozó, él buscó, él solicitó recursos consistentemente para la exterminación de cristianos. ¿Era un sinvergüenza o no era un sinvergüenza? Sí. ¿Cierto? Claro que sí. ¿Right? Y lo que estamos proponiendo es que gracias a la providencia divina de Dios, ¿verdad? No todas las cosas son gobernadas por causas naturales, y gracias a ello, gracias a esa realidad, muchos han sido convertidos del mal camino que por mucho tiempo anduvieron. Nos dice la Escritura que Pablo va camino a Damasco. Sabemos que va con el propósito de matar creyentes. Nos dice la Escritura que repentinamente, de una forma sobrenatural, ¿verdad? Dios interviene, Dios altera el curso natural de las cosas, Dios interviene sobrenaturalmente, y dice la Escritura que Pablo es convertido de su mal propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Matar cristiano. Posteriormente se convierte en un enviado, en un apóstol de Jesucristo. Una de las razones por las cuales Pablo es apóstol de Jesucristo es porque tiene este encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo ve a Cristo, Pablo tiene esta experiencia, ¿verdad? Que en el día de hoy ninguna otra persona pues puede tener, además de todos los requisitos que la Escritura sugiere en cuanto a quién puede ser apóstol y quién no lo es. Vemos entonces ahí en Hechos capítulo 9, versículos de 1 al 6. Veamos. Saulo respirando aún amenazas. Respirando aún amenazas quiere decir maldiciendo, buscando toda oportunidad para intimidar al pueblo de Dios. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, le pidió autorización para las sinagogas de Damasco, con el propósito a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, ¿se da cuenta que camino está en letra qué? Mayúscula. ¿Right? Hay uno que se identifica a sí mismo como el camino. ¿Quién es? Cristo. Yo soy el qué? El camino, la verdad y la vida. Gente del camino. A fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero, versículo 3, yendo por el camino, se da cuenta que ahora camino está en qué. Quiere decir que está hablando de otro camino, ¿no? ¿Right? Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, otra vez, Dios interviniendo. Estamos ahí, ¿verdad? No todas las cosas son gobernadas por causas naturales. Ese es el punto, ¿right? Y Dios en su providencia pues provoca lo que usted y yo conocemos como un milagro. Dios altera y Dios viola por su propia cuenta. Dios se asegura de que las leyes naturales no funcionen como Él estipuló que funcionaran. Y gracias a eso, muchos de nosotros ya no somos como éramos anteriormente y hemos recibido, ¿verdad? Pues la conversión que nos ha separado del mal camino donde anduvimos por mucho tiempo felices y contentos. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra halló una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Right? Y él dijo: ¿quién eres? Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El domingo próximo, si el Señor no ha venido, si tenemos vida, vamos a hablar acerca de la persecución en la vida del cristiano y la persecución en la vida del cristiano cuando acontece por razones correctas, porque usted es un pacificador, porque usted está consciente de su bancarrota espiritual, porque usted agoniza por su bancarrota espiritual y todas las demás cosas que estén acompañadas en lo que usted y yo conocemos como la bienaventuranza. Si usted y yo vivimos de esa forma, lo que va a suceder es que usted y yo vamos a experimentar persecución en nuestra vida, y lo que Cristo dijo es que la persecución en la vida del creyente es una doble bendición. Amén. No, eso es un jebulú, eso es una cosa que pues desafía toda la lógica natural nuestra, pero eso es lo que la Escritura dice.
Así que vemos entonces aquí, perdonen que me haya desviado un poco, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Versículo 5, Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, ese es Pablo, Saulo en aquel entonces, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y si usted tiene su Biblia, vamos a continuar leyendo del 7 al 18. Lo que nos dice entonces es que los que viajaban con Saulo estaban muy asustados. Razón de eso, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. ¿Right? Luego Saulo se levanta del suelo, pero cuando abre los ojos no puede ver. Así que le cogieron de la mano y lo llevaron entonces a Damasco, donde estuvo, dice la Escritura, 3 días sin ver y sin comer ni beber. En Damasco, versículo 10, vivía un creyente llamado, ¿cómo? A quien el Señor se presentó en una visión y le dijo, Ananías. Y él contestó, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Ahora escuche la reacción de Ananías. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos, era un sinvergüenza de almas tomadas, y de todos los males que ha causado en Jerusalén. ¿A quién? A tu pueblo santo, a la iglesia. Right? Y ahora ha venido aquí con la autorización de los jefes de los sacerdotes, con el propósito de llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque ese hombre me ha escogido a mí. No, porque he escogido a ese hombre, porque así es como funciona la cosa. Para que hable de mí a gentes de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Y yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías, obediente, fue a la casa donde estaba Saulo, entró, puso sus manos sobre él. Este es Saulo, Pablo eventualmente. Mira lo lindo que le dice, hermano Saulo. Estaba convencido de lo que Dios le había dicho era verdad. Hermano Saulo, lo declaró, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu. No hay segundas bendiciones, familia. Right? Okay. Está ahí. Lleno desde la soltar del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas, recobró la vista, entonces se levantó y fue bautizado. Estamos leyendo esto porque estamos haciendo esta proposición, cuarta proposición, que dice de esta forma: gracias a la providencia divina de Dios, no todas las cosas son gobernadas por causas naturales. La vida de Pablo, el carácter de Pablo, lo que Pablo había aprendido, la experiencia religiosa de Pablo, todo eso son parte de las causas naturales. No pensemos en causas naturales únicas y exclusivamente en el viento, el sol, la lluvia y ese tipo de cosas. Lo que nosotros somos, nuestro libre albedrío, todo ese tipo son parte de las causas naturales. Nuestras decisiones, parte de causas naturales. Y gracias a ello, a que la providencia de Dios, divina de Dios, a ella no todas las cosas son gobernadas por causas naturales. Gracias a esto, muchos han sido convertidos del mal camino que por mucho tiempo anduvieron. Y este ejemplo lo vemos entonces en la vida de Pablo. Pero la cosa no se queda allí, porque la palabra enseña que más tarde los judíos, la gente que había enviado y había autorizado a Pablo y que Pablo solicitaba su permiso y que Pablo le hacía los mandados y les servía a ellos y quería agradarle a ellos todo ese número de cosas, los judíos planeaban matarlo cuando Pablo fuese llevado prisionero de Cesarea a Jerusalén, si no me equivoco. En ese momento hay un gobernante llamado Festo
que aunque no está consciente del complot que tienen los judíos con la idea de, en ese proceso, en esa trayectoria, quitarle la vida a Pablo, Festo no está consciente de eso, pero decide juzgar a Pablo en vez de Jerusalén, juzgarlo en Cesarea. Cesarea, ¿qué se dice, no? Cesarea, ¿no? Y no en Jerusalén. Al tomar esa decisión, deshace los planes de estas personas. Hechos capítulo 25, versículos del 1 al 4. Llegó pues, está en sus notas por favor, llegó pues Festo a la provincia y a los 3 días subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo y les rogaron, pidiendo contra él como gracia nuevamente, como un favor especial, si usted quiere, que lo hiciera traer a Jerusalén. Esto es, no te lo lleves para allá, tráelo para Jerusalén, a Pablo. Y preparaban ellos una celada, una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Así que vemos nuevamente que gracias a su providencia divina y de Dios, no todas las cosas son gobernadas por causas naturales, y que gracias a esa verdad muchos han sido convertidos. Pablo es uno de estos del mal camino que por mucho tiempo anduvieron. Hay varios ejemplos bíblicos sobre esa verdad, y en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, si usted quiere, pues también tenemos ejemplos que testifican sobre ese caso. Hubo un siervo del Señor en el tiempo de la iglesia primitiva, en los comienzos de la iglesia, llamado Agustín. Es considerado como uno de los líderes más destacados, más respetados de la iglesia primitiva. Se dice que en cierta ocasión este hombre de Dios, Agustín, se dirigía con propósitos de servirle al Señor a un pueblo en particular para enseñar en alguna iglesia, o alguna casa, iglesia, no sé. Se dice que este hombre iba acompañado por un guía, ¿verdad? Un guía que conocía toda la trayectoria, por donde los caminos donde debía pues seguir. En otras palabras, Agustín va acompañado por un guía, y el guía tiene la función de mostrarle a él el camino por donde él debe ir, ¿verdad? Entrar, salir, de forma tal que pudiese llegar a su destino. Pero entonces, el relato sobre este evento en particular dice que el guía se perdió y que eventualmente llegan sanos y seguros a su destino, pero llegaron por otro camino, no por el camino que el guía originalmente tenía la intención de llegar. Y lo que se dice sobre ese evento en un documento de ese tiempo que destaca el ministerio de Agustín, que eventualmente descubrieron que al perderse habían escapado de la muerte a manos de enemigos, quienes los estaban esperando a ellos en el camino normal. Se dice sobre ese particular. Lo que entonces podemos concluir es que, por lo menos yo pienso, ¿verdad?, que sin lugar a dudas la mano de la providencia divina de Dios estuvo envuelta en esa situación. Amén. Como está envuelta en la vida de todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo, de todo creyente. Por eso es que estamos viendo estas cosas, porque el asunto nuevamente es que la cuestión de la providencia de Dios, que siempre va cogida de la mano con la soberanía de Dios, es algo que en la mente limitada que nosotros tenemos no es una cosa que nosotros podamos procesar, podamos entender, podamos comprender con mucha facilidad. Y sin embargo, pues la Escritura nos dice que eso es parte de lo que Dios dice, una de las doctrinas que la palabra tiene para nosotros. La quinta proposición es esta: la providencia divina de Dios ordena que todas las cosas para el bien de su pueblo. Y es por eso que el bien o mal que les es hecho al pueblo de Dios en este mundo es retornado o devuelto, si usted quiere, a quienes traen el bien o el mal sobre ellos. Nuevamente, la providencia divina de Dios
ordena todas las cosas para el bien, para el beneficio del pueblo de Dios. Y esa es la razón, y es por eso que el bien o el mal que les es hecho al pueblo de Dios, sea bien o sea mal, en este mundo, es retornado, es devuelto a quienes hacen el bien o a quienes les hacen el mal, o que traen bien o mal sobre ellos. Vamos entonces, ¿cuántos entendieron eso? Vamos a ver ejemplos aquí, ¿ok? Creo que el ejemplo más temprano que tenemos en la Escritura lo vemos en el libro de Éxodo, cuando leemos que el faraón ordena matar todos los niños recién nacidos de Israel. Todos hemos visto los 10 mandamientos, la película, ¿verdad? Cuando Moisés era chiquito y hemos visto cómo pues es puesto en aquella canasta y es protegido y llega a un lugar y viene la hija del faraón y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero entonces lo que nos dice la Escritura habla de un grupo de personas, mujeres que se identifican como parteras. Nos dice la Escritura también que Faraón ordena matar a todos los niños recién nacidos de Israel, pero entonces hay un grupo de mujeres que se identifican como parteras que rehúsan obedecer su mandato. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si no está de acuerdo tiene un problema porque eso es lo que dice la Escritura, ¿right? Así que no lo digo yo. Entonces por eso dice la Escritura, por esa iniciativa de ellas nuevamente de decirle que no al faraón y decirle que sí a Dios, Dios las trata bien. Dios tiene un favor especial para ellas. Leemos eso entonces en Éxodo capítulo 1 versículo 21 que dice: y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios? Subraye eso, está ahí. No es un invento mío, está ahí. Por otro lado, sabemos acerca de una mujer llamada Rahab y sabemos que ella, por las razones que sea, decide ocultar a los espías hebreos que fueron enviados a Jericó. Y sabemos también que Dios actúa en favor de ellas y cuando toda la gente de la ciudad donde ella estaba es destruida, ella fue salvada. Josué capítulo 6 versículo 25. Me alegra mucho ver gente sonriendo. Qué chévere. Qué bueno, gloria a Dios. Josué capítulo 6 versículo 25. Pero Josué salvó la vida ¿de quién? Rahab, que era una mujer noble, fiel de su casa, que era esa mujer, esa era una santa, right? No, right? Salvó la vida a Rahab la ramera. Vápete, cógete eso allá. A la casa de su padre, no solamente a ella, sino a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. ¿Está viendo? Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. No solamente fue que la salvó y a las 2 semanas le pasaron por encima. No, habitó. Eso quiere decir que permaneció por mucho tiempo. ¿Por cuánto? Pues, ¿por qué pasó eso? Por cuanto escondió a quienes que eran parte del pueblo de Dios, by the way. ¿Qué? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. En otras palabras, que Josué perdonó la vida de Rahab y a su familia porque ella escondió a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces, todos los descendientes de Rahab vivían entre los israelitas, ¿right? Que no era una cosa muy fácil de hacer porque los israelitas, a pesar de toda la instrucción que Dios le había dado sobre el particular, no eran muy propensos a hacer eso. Lo hacían, pero a regañadientes, ¿right? Eso dice la Escritura. Ahora, miren su Biblia, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 9 al 17. Este otro ejemplo, para mí, es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 9 al 17. Buen ejemplo, me parece a mí,
de cómo la providencia divina de Dios ordena todas las cosas para el bien de su pueblo, y es por eso que el bien o el mal que les ha hecho les ha hecho en este mundo es retornado, devuelto a quienes traen el bien o el mal sobre ellos. Hasta este momento lo que estamos viendo cómo Dios trae bien para aquellos que le hacen bien al pueblo de Dios. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 9 al 17. Está hablando de una mujer que se conoce bíblicamente hablando como la mujer tsunamita. Y lo que la Escritura nos dice en el contexto que leímos es que esa mujer fue altamente bondadosa para con un hombre que fue un profeta de Dios llamado Eliseo. Y la forma en que esta mujer expresa su bondad es proveyéndole a este hombre un hospedaje, un cuarto. Y dice la Escritura que Dios bendice a esta mujer por su favor para con el pueblo de Dios, dándole algo que para ella era imposible poder tener, un hijo. Versículos 9 al 17 de Segunda de Reyes 4. Una vez ella dijo de su marido: mira, yo sé que este hombre, ese es Eliseo, que siempre que pasa nos visita, es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando venga a visitarnos podrá quedarse allí. Una vez que él llegó para quedarse a dormir en aquel cuarto, le dijo Gehazi, su criado. Le dijo a Gehazi, su criado: llama a la señora tsunamita. Y el criado la llamó y ella se presentó ante Eliseo, que ordenó al criado: dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Yo estoy bien aquí entre mi propia gente, respondió ella. Versículo 14. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No sé, respondió Gehazi. No tiene hijos y su marido es anciano. En otras palabras, there's no hope that she can have a child. Versículo 15, llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie en la puerta. Eso es muy importante pues, en el contexto histórico, cultural de ese tiempo. Entonces Eliseo le dijo: para el año que viene, para este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella respondió: no, mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Para nada, olvídate de eso. Versículo 17, pero tal como Eliseo se lo anunciara, ella quedó embarazada y al siguiente año dio a luz un hijo. También vemos entonces en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, el caso de un tal Publio, que era un principal de la isla de Melita, que dio hospedaje a Pablo después del naufragio, y el Señor de inmediato le devolvió el pago sanando a su padre de una enfermedad. Hechos, capítulo 27, versículos 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, estaba enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Ahora bien, deme un segundito, deme 2 o 3 minutos más. La Biblia también enseña que en la misma manera que Dios devuelve bien a los que le hacen bien a su pueblo, lo contrario también es cierto. Los males hechos contra el pueblo de Dios han sido devueltos a sus enemigos. Como hemos visto, el propósito de Faraón fue destruir niños inocentes del pueblo de Israel. Y la Escritura nos dice que Dios le pagó su mal. Preste atención que es importante. Y lo hizo matando a todos, no uno o dos, todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales.
Vimos la vez pasada la historia de Amán, que hace una gran horca, ¿verdad?, para colgar de ella un tal Mardoqueo. ¿Se acuerdan cómo yo confundí uno con el otro? ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo de cómo todos ustedes se rieron. Esa imagen no se borrará nunca de mi mente. ¿Okay? Pero Dios dice en la Escritura que ordena que Amán y sus 10 hijos, no solamente él, que usted no sabía, pensó que era solamente Amán, sino sus 10 hijos fueran colgados en ella. Esther capítulo 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Pero entonces vemos en Esther capítulo 9, versículos 7 y 10, creo por el lado por afuera, que dice lo siguiente. Sea paciente conmigo. Mataron también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porrata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Esa parte no. Por último, me parece ahí, tenemos el caso en 2 de Samuel de un individuo llamado, 2 Samuel 17:23, llamado Aitofel. Aitofel es uno de esos personajes que a mí nunca me puedo olvidar de él, porque es un personaje clásico para mí. Es un personaje que en la forma en que se describe en la Escritura es una persona que padecía de una expresión de orgullo. ¿Sabe que el orgullo tiene distintas expresiones? ¿Alguien? ¿Usted sabía eso, verdad? Tiene distintas formas en que se manifiesta. Una de las formas en que el orgullo se manifiesta, que es una forma un tanto camuflada porque la gente no se percata de eso, los que están viendo la expresión de orgullo y los que están expresando el orgullo en su propia vida, es lo que se conoce como hipersensibilidad. ¿Right? Y este es el ejemplo clásico de una persona hipersensible. Es una persona que tiene la piel bien, que tú lo tocas y de nada, ¿verdad? Brinca, ¿verdad? Aitofel, dice la Escritura, no tengo el tiempo para leer todo el pasaje bíblico, está ahí, es interesantísimo, ¿verdad? O por lo menos para mí es interesantísimo, ojalá para usted también. Se envuelve en un complot, Aitofel, en un complot contra el rey David, y entonces él da un consejo que es excelentísimo para derrocar al rey David. Se lo da a Absalón, el hijo de David, ¿verdad? Pero entonces el consejo de él es rechazado, ¿verdad? Y entonces se considera el consejo de otro consejero más en la corte, que resulta ser lo peor que le sucede a Absalón. Aitofel tiene el consejo bueno, pero por las razones que sean, Absalón decide escuchar el consejo de otro consejero, ¿verdad? Now, nos dice en 2 de Samuel lo siguiente, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no, y esto es un poquito más complejo de lo que estoy diciendo, y mi intención era ir a la Biblia, leer todo el pasaje para que usted y yo, si usted no está familiarizado con el personaje, pues pudiese ver cómo esto se expresa en la forma que se hace, pero no tenemos tiempo. Aitofel se envuelve en un complot contra el rey David, como ya dije, mejor dicho, 2 de Samuel capítulo 17, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, miren lo que hizo. Ensilló su asno, se levantó y se fue a casa en su ciudad, y después de poner la casa en orden, se ahorcó, porque no se siguió su consejo. Cuando vio que el plan que él había sometido no se pone en práctica, se suicida. Cuando ve que Absalón no le ha hecho caso, eso se llama hipersensibilidad, eso es un orgullo herido. ¿Right? Se suicida. Y vemos otros ejemplos en la Escritura, y vemos el caso de Nabot, que fue muerto a Ahab, y le fue dicho las cosas que vemos en 2 de Reyes, 1 de Reyes, capítulo 21, versículo 19. ¿Alguien me dice qué hora es, por favor? 8:32. ¿La qué? 8:32. 8:32. ¿Sí? Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Ok, chévere. Now, en algunas ocasiones, el pago del mal ha sido bien exacto. Cuando Nabot
fue muerto, a Ahab le fue dicho: en el mismo lugar donde lo vieron los perros, la sangre de Nabot, los perros lamerán también su sangre y la tuya misma. Y en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 29, ¿tiene ese ahí? Sí, lo tiene ahí, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes 21, versículo 19, dice lo siguiente: tú le dirás, así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas, y volverás a decirle, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Según Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 38, dice: clavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre, también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Now, me parece a mí que, pues, en conclusión, es correcto afirmar que en gran medida la certitud de la palabra de Dios, de la Escritura, se reafirma por medio de la providencia divina de Dios. Dos pasajes bíblicos que tenemos ahí, vamos a leerlos y oramos entonces. El que cava una fosa, ¿qué dice? Caerá en ella. Al que rueda una piedra, se le vendrá encima. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis ¿qué? Juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Esas no son las palabras del pastor Edwin, esa es palabra de Dios. All right? Así que esta proposición número 5, permítame leerla y oramos. La providencia divina de Dios ordena todas las cosas para el bien de su pueblo. Y es por eso, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Right? Okay. Es por eso que el bien o el mal que les es hecho en este mundo es retornado, es devuelto a quienes traen el bien o el mal sobre ellos. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades que están fundamentadas en lo que tú has expresado en tu revelación escrita que nosotros tenemos y que no tratamos con la seriedad en que merece ser tratada. Te pedimos perdón por ello. Reconocemos, Señor, que tratamos tus cosas livianamente, sobre todo lo que tú nos has dicho ya, Señor, y te rogamos que de nosotros tengas misericordia. Nos identificamos no con aquellos que piensan que están bien contigo y que son superiores a otros, Señor, en su espiritualidad. Nos identificamos correctamente, Señor, con aquel publicano que, consciente de su pecado, dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Tú sabes, Padre Santo, que nosotros te amamos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte más y que nos ayudes a amarte mejor, Señor. Te imploramos que conduzcan nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, que nos des un sueño profundo, Señor, esta noche, y que, si te place, Padre, revélate a nosotros aún a través de sueños, Señor. Ayúdanos, Señor, en la forma que tú entiendas prudente, Padre Santo. Que en el día de mañana lo primero que venga a nuestro consciente, a nuestra conciencia, a nuestra mente, Señor, seas tú. Y que con ese deseo nos des también el deseo de querer adorarte y reconocerte y ponerte primero en todos los asuntos de nuestra vida, en el día de mañana y para el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús oramos. Amén.